que si no utilizo la parrilla antidifusora. Pero volvemos a repetir, depende de cada lugar. Yo tengo alumnos que practican en un lugar, no usan parrilla antidifusora para hacer la placa de rodilla y cuando vienen a nuestro hospital quieren hacer la placa de esa forma y le decimos que no, porque nosotros hacemos la placa de rodilla con Potterbuki. ¿Se entiende? Entonces, ahí tengo una diferencia de valores, por el tema de la parrilla. O sea, el Buki, ¿no? ¿Se entiende eso? Eso es como el valor de mayor confusión. Después, obviamente, algo que nos desconecta y nos deja a veces pensando son los pacientes que son muy, muy gordos o muy grandotes. Ahí los valores que necesitamos usar para una columna, sobre todo para lo que tenga que ver con la región tóraco-abdominal, ¿sí? Porque los cráneos más o menos, las cabezas son más o menos todas iguales. Sí, igual que una Pero, mano, un tobillo. claro. Pero, bueno, podés tener una mano un poco más, no sé, un edema en la mano, por ejemplo, y no te lleva los mismos valores Claro, que pero no es mucha una la mano normal, diferencia. pero no es tanta diferencia. Claro, en cambio en un abdomen no es lo mismo que a una persona Que pesa 40 kilos, delgadita, pesa 100. claro. Por ejemplo, no es lo mismo los valores que me van a poner a mí para hacerme un abdomen que a Agustín, ponele, ¿no? Que es delgadito. Claro, claro, ahí Entonces, hay que pensar bastante. no son 3 o 4 kilos que van a variar, son muchos kilos los que van a variar. ¿Se entiende eso, chicos, de los valores? Igual un día le voy a Sí, decir al profe. profesor, igual le voy a decir un día al profesor Gómez que demos una charlita sobre de eso. Yo sobre la parte de cálculos, la verdad no me la acuerdo, pero sí me acuerdo que una vuelta un docente me explicó algo, ¿no? ¿Te puedo robar 5 minutitos, Dani? Sí, por favor. Me acuerdo que ese técnico que me enseñó a mí me dijo, vos tenés que tener en cuenta, dice, con una placa de tórax ya podés sacar los valores de todo el cuerpo, de la misma persona, ¿no? Me dice, si a vos con una placa de tórax de una persona te dio perfecto con 60 kiloelectrón volt, me dice, con un tiempo de 20 miliamperes segundo, y sabiendo que usaste parrilla, me dice, vos ya de ahí empezás a sacar valores para todo, porque me dice, si vos tenés que sacar, dice, te piden un hombro de esa persona. Vos sabés que en la placa de toras dice, el hombro prácticamente se ve. O sea que si le tenés que sacar un hombro para darle un poquito más de definición, ¿qué harías? Le subirías un poquitito más. Entonces, si utilizaste 60 kilovolt para el tórax, usá, dice, 65 y ya tenés un buen hombro. O subirle un poquito más el tiempo y tenés mejor definición, porque hay mucha estructura ósea. Y ya tenés el valor de hombro. Y después me decía, si vos tenés el valor de hombro, dice, ya automáticamente tenés el valor de la rodilla, porque el hombro y la rodilla tienen los mismos valores. Y me dice, y si vos hiciste la rodilla, ya sabés que le subís al valor de la rodilla 5 kilovolt y ya tenés parte del fémur distal. Y si le subís 10 kilovolt o 5 o 6 kilovolt más un tiempo, ya tenés cadera. Y siempre hablando de la misma persona. Y dice, así relacionando vas a sacar todo el cuerpo. Y la verdad que uno se pone a pensar y empieza a sacar los valores solo. Así Sí, que a mí sí, me dio resultado toda la vida eso. sí, sí, eso es verdad. Hay que relacionar las estructuras, ¿no? Cuando Claro, tengo mucho contenido óseo, cuando tengo menos. claro, Aparte, por sí, sí, ejemplo, sí. el tórax y el hombro. En el tórax el disparo incide en una vértebra y después nosotros el rayo central en el hombro, obviamente que va a incidir en el hombro, o sea que toda la fuerza va a ir al hombro. Entonces, Claro, más o menos los valores están acordes. Pero eso, claro. la realidad, eso chicos, es algo que se aprende con el tiempo y con el trabajo y después así queda. Un Sí, error, son cosas sí, que aprender en el campo práctico. tal Ahí cual. está. Un error que a mí siempre me lo consultaron y me pone bastante nervioso y me enoja bastante, con respecto desde que está todo el tema de la radiología digital y la radiología analógica, que en muchos lugares, desgraciadamente, en muchos lugares, cuando se trabaja con radiología digital, como que utilizan para todos los mismos valores, ¿correcto? Total, lo salvo con
la edición en la computadora. Y la realidad que lo que primero que están trabajando mal, porque no es la forma correcta que un técnico, que un profesional trabaje, no es esa forma. Segundo, no le importa el paciente porque lo esté irradiando de más, porque no es lo mismo que yo le haga una placa de un dedo a una placa del cráneo con los mismos valores. ¿Se entiende? Entonces, el tema de los valores es un tema complejo, por eso que se ve mucho en el campo práctico y después depende de cada uno de nosotros, porque lo que tratamos es evitar las placas de repetición, que son las que son un peligro para el paciente, ¿correcto? O sea, nuestra eficiencia y nuestra protección hacia el paciente es conocer lo que estamos haciendo, o sea, las posiciones que debemos hacer adoptar al paciente, más los valores que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, eso da el conjunto en cuanto a tener una placa diagnóstica y que al médico también le sirva. Pero tampoco podemos repetir al paciente 5, 10 placas, uy, me equivoqué, voy a hacerla de vuelta, uy, me equivoqué. No, no porque lo estamos irradiando al paciente. Entonces, eso es trabajar, digamos, de una manera responsable. Así que acuérdense, pueden caer en algún lado que se trabaje de una forma no del todo responsable. Bueno, ahí ustedes sabrán cómo se manejan, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces dijimos que esta es una placa de columna dorsolumbar de pie, en bipedestación. Estuvimos hablando al comienzo de la charla, esto la semana pasada, ¿para qué nos servía la placa de columna dorsolumbar de pie? ¿Para la escoliosis? Bien, ¿estamos todos de acuerdo en eso? Sí, profe. Sí. ¿Eh? Profe. A Sí. ver, ¿Y esa placa también la podemos hacer con un espinograma? ¿de pie? ¿El espinograma? Y el espinograma generalmente también es de pie porque necesitas controlar toda la columna. ¿Se acuerdan cuando vimos eso? Lo que pasa es que va a ser el chasis y la película más grande, y va a ser desde la cervical hasta lo que dé. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo vimos? Sí, sí, sí. Lo importante es que cuando, por ejemplo, yo recibo una orden del médico y el diagnóstico dice escoliosis, la realidad, por más que el médico quizás no ponga que la placa la pide de pie, el ideal es hacerla en bipedestación, porque la escoliosis se diagnostica con el paciente parado. ¿Y qué característica debo no olvidarme cuando hago la placa de pie? ¿Qué recaudos tengo que tener con ese paciente? Importante. A ver si se Que acuerdan. no tenga zapatilla. Que esté descalzo, profe. Perfecto, bien, bien, que esté descalzo. Es importante eso, ¿por qué? Porque con el calzado compensás capaz esa escoliosis que tenés. Entonces siempre hay que tener todo lo que sea parado, a excepción obviamente del tórax y ese tipo de placas que no requieren una medición exacta, todo lo que requiera extrema atención para ver si hay una diferencia de alturas, por ejemplo, a nivel de la pelvis, o escoliosis a nivel de la columna, el paciente tiene que estar descalzo, y siempre parado normal. ¿Correcto? ¿Sí? Eso es importante. Sobre todo, parado normal, muchas veces que quizás el paciente tiene una pierna más corta que la otra y nosotros queremos compensarlo. No, no hay que compensarlo. Ese paciente se para ahí como está, parado normalmente, y ahí se hace la placa. ¿Sí? Porque si no, nosotros estamos engañando al médico si nosotros le hacemos compensar a ese paciente esa diferencia que él tiene en su cuerpo, ¿correcto? ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. Esperen que seguimos. Bueno, si me deja, ahí estamos. Bueno, entonces recuerden, placa de columna dorsolumbar de pie, necesito controlar el eje de la columna vertebral, para ver el grado de escoliosis que tiene, y también importante, que lo mencioné cuando vimos la teoría, la altura de las crestas ilíacas. ¿Sí? ¿Se acuerdan?
Acá yo justo les marqué este paciente. Acá está esta línea pasando por el borde, bien el borde superior de la cresta ilíaca, y fíjense acá del lado izquierdo por dónde está pasando, ¿sí? 1 centímetro por abajo. ¿Y se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que a nivel de la columna lumbar está un poquito torcida la columna? ¿La ven todos? Sí, Sí. ¿Sí? ¿Se dan cuenta todos? sí. Sí, profe. Yo acá les puse esta línea a propósito, ¿por qué? ¿Cómo controlo yo eso? Con las apófisis espinosas. Entonces yo la línea la puse en las apófisis espinosas, vengo bien por la región dorsal, y después ya las apófisis espinosas empiezan a estar un poquito más alejadas de la línea que yo marqué. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y fíjense también cómo hay una angulación también a nivel de las vértebras, ¿sí? De las últimas lumbares, ¿sí? ¿Ven que vienen derechitas? Y después hay compensación, ¿ven? Descompensación, fíjense cómo tratan de acomodarse, pero ven que están torcidas, ¿se dan cuenta? ¿Lo ven? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Déjenme Creo que ver. tiene un miembro más grande más largo que otro ese. Hay que ver dónde está el problema, exacto. Ahí vimos que la cresta ilíaca, una estaba más alta que la otra. Sí. Entonces, a veces el traumatólogo lo que hace es, por ejemplo, dar una plantilla para compensar esa diferencia de altura. Entonces, el paciente lo usa, por ejemplo, en todos los zapatos que utilice. ¿Sí? Es lo que se conoce como el realce. ¿Sí? ¿Se acuerdan que los mencionamos? Bueno, y acá Sí. tenemos el perfil, que el perfil lo que va a demostrar, digamos, es el grado de cifosis o de lordosis de la columna vertebral. Recuerden que la escoliosis solo la visualizo en la placa de frente, ¿sí? ¿Correcto? Porque es la forma de la disposición natural de la visión de la columna vertebral, ¿correcto? Después, recuerden que tengo el resto de las curvaturas en la vista de perfil del paciente, ¿sí? Muy bien. Y acá algo que habíamos aclarado, la columna total puede solicitarse con y sin realce, o sea, sin el calzado y con el calzado con esa compensación, ¿sí? Esto significa que se controla al paciente en caso de la utilización de calzado especial, ortopédico, ¿no? O por el uso de plantillas compensatorias para esa disminución o esa diferencia a nivel de la columna vertebral. ¿Sí? ¿Se acordaban eso? ¿Sí? ¿O no? Como que Yo dijo. me acuerdo. Si se acordaban de esto que mencionamos acá, de la placa con el realce y sin el realce, ¿sí? O sea, descalzo, y hay muchas veces que el médico solicita la placa con el realce, o sea, quizás con el calzado que tiene la plantilla, o vieron que hay A ver si calzados, quedó bien. o vieron que hay calzados también que son más importantes, que son los ortopédicos, cuando hay una diferencia bastante mayor, ¿sí? Del acortamiento de un miembro. Entonces, hay que ver cómo va, digamos, mejorando o no el paciente, entonces quizás se le suma realce o se le baja realce, ¿sí? Porque en general se busca compensar eso hasta en un momento dejarlo sin el realce, obviamente dependiendo el grado de diferencia que tengo, ¿no? Cuando están esos pacientes que usan esos tacos muy altos, esos pacientes, la realidad es que no, el cuerpo no compensa y la única forma de que ese paciente esté bien y no tenga consecuencias después a posteriori en esa columna es utilizar ese calzado especial, ¿sí? No hay gran modificación. Pero cuando es leve, generalmente los chicos chiquitos, adolescencia, se corrige y en la madurez quizás muchas veces se saca, ¿sí? ¿Se entendió ahora? ¿Quedó claro? Sí. Bien.
Bueno, y después lo que mencionábamos, teníamos el espinograma, que era la realización de esta radiografía en bipedestación. Lo único que la diferencia la teníamos en el chasis, que era de 30 por 90, o sea, es un chasis muy largo, y la distancia en la que realizábamos esta placa era de 1,80 a 2 metros. ¿Por qué? Porque necesito que el colimador abarque toda la región de la columna vertebral, ¿sí? Si yo lo haría 1 metro en un chasis 30 por 90, seguramente que agarraré 60 centímetros, una cosa así. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Queda claro eso? ¿La diferencia? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, a ver qué nos queda, porque después nos quedan las patologías. Bueno, ¿quieren que esto dejemos para el sábado o la semana que viene, para el lunes? ¿Les parece? Así después descansan un poquito para la clase con el profe Gómez. ¿O quieren que veamos Bueno, algo de profe. acá? Como ustedes quieran. No, ¿Ustedes no nos tengo dicen? problema, profe. No sé. Somos, a ver, Como quieran los somos chicos, yo no tengo 12. problema. Somos 12. Lo que queramos la mayoría. Nosotros con el profe Herrera no tenemos problema. Los que tienen que tener clase ustedes después son ustedes. Así que, si quieren Bueno, chusmeamos- Sí. yo me puedo quedar hasta y media nomás porque después tengo la clase con los alumnos del otro colegio. Está bien, está bien, está bien. Yo le Ajá. pregunto a los chicos como para que se relajen y Claro. quieran seguir con el profe Gómez. ¿Qué quieren que hagamos, chicos? El sábado, profe. Bueno, dejamos esto entonces para... Profe, Sí, escucho. profe, le hago una pregunta. La clase del sábado, que yo no puedo estar los sábados, ¿la subió el sábado? El sábado estuvo el profe Herrera, así que, Gillo, ¿la subiste el sábado? Ah, Se los mandé A Mónica. a Mónica, pero viste, a veces Mónica Ah, cuando Hay que hace esperar que la suba Mónica. No, lo que voy a hacer es... Sí, si no se los mando yo directamente dale, profe, al no hay Classroom. problema. Sí, Dale, dale. era Lo subo la directamente al resolución, Classroom. era la resolución de las actividades que dejó el profe Gómez, ¿se acuerdan? Ah, Sí, sí, sí. ah, sí, sí, sí. Sí, Así habíamos que hecho bueno. 3 más nomás. Chicos, les recuerdo, antes que nos vayamos, este jueves no no se van a encontrar con el profe Herrera, ni con Carrasco, ni nadie, porque hay examen recuperatorio de los chicos que les fue mal en los parciales, ¿sí? Así que nos estaremos viendo el sábado y el lunes, ¿correcto? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Correcto. Bueno. Salvo este jueves, lo único que se van Sí, a profe. conectar son los que tienen que recuperar, ¿sí? Bárbaro, Bueno, entonces. profe. Bueno, chicos, Dale, profe. nos Bueno, estamos suerte a la viendo gente. entonces el día Suerte a la gente que tiene que sábado. recuperar el jueves. Nos vemos, profe. Bueno, Dale, una profe, pregunta, cuídense. chicos, una pregunta. ¿Alguien sabe algo del papá de Sosa Ruth? Ah, cierto, me ¿Nadie olvidé. sabe nada? Ah, no, no sabía ni, No, no sé. El ni sábado, lo que le pasó. ella el sábado ingresó al primer Zoom y en el segundo me avisó que no ingresaba porque el papá lo vino a ver la ambulancia y después la ambulancia lo llevó. Así que aparentemente problema respiratorio por lo que yo le entendí y creo que la familia está con coronavirus. Creo que la mamá se contagió y contagió, bueno, por contacto directo se contagiaron todos y el papá no estaba bien y lo tuvieron que internar, entonces más de eso no sé y no me atreví a mandarle un mensajito, pero bueno, hoy veo que tampoco se conectó, así que después cualquier cosita yo le voy a mandar un mensaje por privado. Ah, bueno, perfecto. Dale, buenísimo. Cualquier cosa que sabemos nosotros también. Dale, por favor, por favor. Dale, buenísimo, así nos avisan. Bueno, Bueno, chicos, entonces nos estamos viendo el día Dale. sábado, ¿correcto? Bárbaro, todos nos vemos, gente. muy bien. Dale, Dale. profe. Nos Chau, vemos, chicos, cuídense. Sí, bueno, Chao, suerte. Adiós. Chao, profe. Chao, chicos. Chao, Dani, nos Chao, vemos. Gillo, nos Chao, vemos. chicos.